Eh, Vamos a desarrollar en este espacio un modelo denominado líder-seguidor o modelo de Stackelberg que toma en consideración primero el uso de variables de horizonte temporal mayores a cantidades precios, como es la capacidad instalada, campañas publicitarias, inversión en tecnología o en investigación y desarrollo, etcétera. Pero, digamos, en el caso de Stackelberg nos vamos a quedar en capacidad instalada y ello nos permite ampliar la dinámica de la interdependencia estratégica al tema de juegos secuenciales o donde importa quién mueve primero para tomar ventaja de ello. Eventualmente, el mover primero puede incluso representar una desventaja en la medida, especialmente en ambientes donde la información no es plena, donde hay incertidumbre y donde la experimentación puede ser eh, exitosa, pero también puede ser muy costosa y originar, digamos, errores de estimación que generan a su vez información que va a estar disponible para la firma que juega de segundo o que juega a continuación. De manera que en este tipo de juegos tenemos ahora un espectro de variables disponibles, de variables estratégicas disponibles mayor. Y esa disponibilidad, pues por supuesto, depende de la estructura de mercado, de que admita o no la posibilidad de tomar decisiones que no sean, digamos, exógenas a la firma, más amplias y, desde luego, del tiempo que conlleva esa manipulación de la variable o la modificación de la variable o la consideración, la inclusión, digamos, dentro del tablero de variables estratégicas disponibles, una que pueden madurar en el tiempo, que tiene a su vez también plazos de duración en cuanto a el esfuerzo inicial que se hace, como típicamente es una inversión en ampliación de la capacidad de producción, etcétera. Entonces, vamos a hacer esta aplicación en el caso de que la firma está en capacidad de eh, seleccionar cuál es el stock óptimo de capital, cuál es la capacidad instalada óptima, que es una variable que tiene generalmente un horizonte de mayor alcance, de mayor plazo que la variable cantidad o la variable precio, en el sentido de que, bueno, de que en primer lugar es costoso construir capacidad, lleva tiempo hacerlo, lleva recursos, y a su vez también los retornos, las consecuencias de esa mayor capacidad, pues seguramente también influyen en un horizonte de varios periodos, porque influye en tu potencial de producción, digamos, en los próximos ejercicios, incluyendo dentro de esos retornos el hecho de que efectivamente construir una capacidad alta puede representar una barrera, representar un obstáculo a la entrada de nuevas empresas o al tipo de decisión que pueden tomar las empresas ya incumbentes y por tanto influir vía participación de mercado en la captura de una mayor masa de beneficios. Entonces, vamos a evaluar la posibilidad de que el estar primero en un sitio, el localizarse antes o el lanzar o el tomar una decisión en un tiempo t igual a cero, eh, que representa, digamos, un movimiento estratégico que es solo un periodo después, lo que dure esto, un mes, un año, 5 años, dependiendo de cuál sea la industria en la cual se está operando, se está haciendo caso de uso. Ese mover primero puede dar la oportunidad de tomar espacios no ocupados, zonas, digamos,
tierra de nadie, y a su vez producir información, tanto para consumo propio como para generar las señales de mercado, por ejemplo, a través del anuncio de un compromiso creíble y irrenunciable de tomar una cierta decisión o de asumir unos ciertos costos, que a su vez va a informar y va a inhibir o va a persuadir a otras firmas a que efectivamente lo incorporen en sus decisiones y se acoplen o se ajusten a ese anuncio de un movimiento que no tiene, que es no regret. Entonces, típicamente el tamaño de planta es ese tipo de anuncios que supone ajustes, acomodos en la conducta de los peers. Entonces, vamos a ver cómo funciona desde el punto de vista formal y después en su correspondencia gráfica el modelo de Stackelberg. Digamos, asumimos de nuevo, como ha sido costumbre en este recorrido, un par de firmas. Una de ellas mueve primero en un periodo inicial, en el periodo t igual a 0. Y mueve y tiene que decidir sobre la cantidad, que sería en este caso la cantidad de capital, este K del subíndice 1 de la empresa 1 como variable estratégica, y solo un periodo después decidirá cuáles son las cantidades o eventualmente los precios. En este caso vamos a trabajar Stackelberg con cantidades que serían las consideradas como óptimas. Desarrollamos esto y después vamos a la derivación más formal. Entonces, en el caso de la empresa 2, ella le toca responder o jugar después de la jugada de la empresa 1, y por tanto su horizonte de decisión ocurre en el periodo siguiente, en el periodo 1, en el cual tiene que tomar alguna decisión, tanto en términos de su stock de capital como de el nivel de producción óptimo. Normalmente cuando ellos así y cuando efectivamente se cumplen ciertas condiciones que suponen rentabilizar esa primera jugada, ese movimiento en el arranque del juego intertemporal o secuencial, normalmente la empresa 1, la empresa que tiene la oportunidad de mover primero, suele tener un papel relevante, suele tener un papel de influencia, de liderazgo, suele desarrollarse como líder y la otra empresa como seguidora. Por supuesto, la E1 en su primer movimiento debe sopesar bien, debe evaluar correctamente cuál es la capacidad de respuesta que tienen las rivales, precisamente para evitar tener que invertir en demasía o sobreinvertir sin generarle ninguna ventaja, porque las otras también pueden invertir, o invertir en exceso más allá de lo que sería el mínimo, el piso mínimo para modelar la conducta de los rivales. Y por supuesto, el tratar de evitar esa acción de sobreinversión le importa porque justamente el gasto de inversión tiene un costo de oportunidad relevante, o tiene un costo en el periodo en el que se realiza, que desde el punto de vista de la rentabilidad, desde el punto de vista de la capacidad que tiene de levantamiento de fondos, puede resultar un esfuerzo considerable. Por supuesto, la empresa 2, al observar el movimiento de la empresa 1, tiene a su vez que indagar, que averiguar o que adivinar si ese stock de capital es fácilmente ajustable, es decir, si no es un compromiso que pueda ser irrevocable, que no pueda echarse para atrás o que no se pueda ajustar rápidamente, tanto por el que ha optado la empresa 1 como la propia capacidad que tiene la empresa 2 de replicar, de imitar ese movimiento estratégico. Y aquí colocamos, y es relevante, bueno,
Eso es mucho más fácil en la medida en que son firmas mucho más cercanas, que comparten tecnología, que comparten mercados factoriales, que se conocen y por tanto no es ningún gran misterio, no es un black box la empresa uno para la empresa 2. Y bueno, en la medida en que no sea fácil, en la medida que sea relativamente fácil imitar esa decisión de la empresa uno, bueno, pues simplemente la empresa 2 pues también efectivamente tomará una decisión sobre ampliar su capacidad de producción y eso originará que, eh, que se alcance por imitación, por reproducción, como un juego a lo Kurt Nash, justamente un equilibrio en el cual no tiene ventaja la empresa que arrancó el juego o la secuencia en el juego, y a la segunda empresa le conviene más que ajustarse al menor share que podría eh, al que podría obligar la instalación de esa capacidad, pues simplemente reproducirla, pues ser del mismo tamaño y alcanzar, eso sí, con costos mayores, una posición de participación en el mercado. Per contra, si la decisión de toma de capital es irreversible porque tiene, digamos, decisiones que no puede echar para atrás, que es lo que se conoce en esta temática como inversiones que tienen un componente de costo hundido o de sunk cost considerable, hace que efectivamente eh, se empuje a la empresa 2 a ocupar el rol de seguidora en lugar de tratar de disputar el liderazgo de la empresa 1. Veamos la formalización de esto en el siguiente sentido. Miren, estos son las condiciones o los supuestos de, de funcionamiento, de operación del modelo de Stackelberg. Se selecciona K1 en el momento cero, tiene unos ciertos costos esa decisión, que son costos que hemos identificado en C sub 0 multiplicado por K1, que es la capacidad a construir, de manera que efectivamente esos costos representen una ventaja no reproducible, no una ventaja tangible para la empresa 1. De modo que incluso se puede ir a un Q sub 1 más 1 en el periodo, en el tercer periodo, en el tercer turno del juego de la empresa 1, pero no disminuye. Entonces, eso es la primera condición. La segunda, digamos, estamos replicando el juego jugando como variable de corto plazo en cantidades, de manera que las empresas en el periodo 1, es decir, no en el inicio, al periodo siguiente al inicio de la interdependencia, tienen que determinar las cantidades y desde luego, además de cantidades, la cantidad de capital, la misma empresa 2. Y esta, pues, escogerá un cierto Q sub 2 y un cierto K sub 2. Y para la empresa 1, en la medida en que el nivel de capacidad instalada sea mayor que la cantidad total que decide llevar al mercado, en el sentido de que efectivamente mantenga un cierto nivel de capacidad ociosa, entonces podrá efectivamente escoger K1. Si no, si al contrario, si el signo de la desigualdad es que el volumen óptimo que decide, digamos, en la conjetura de la interdependencia, la empresa 1 es mayor que la cantidad total instalada en el periodo t igual a 0, pues también entonces deberá escoger no solamente Q sub 1, sino también a su vez un delta o un epsilon de, de ampliación de ya la capacidad instalada ampliada del periodo cero. Y estamos asumiendo también que la demanda es lineal, que las empresas no comparten, digamos, la misma función de producción y por tanto, digamos, tienen el acceso a la tecnología y los costos asociados similar, de manera que lo único que las diferencia es el mover primero. Es decir, quién a quién le corresponde o quién tiene la oportunidad de tomar una decisión antes que la otra.
Y tenemos dos posibilidades aquí. Evaluamos primero la posibilidad de que ese juego secundario o el mover de primero no genere ninguna ventaja. Y lo segundo, pues vamos a evaluar a continuación si efectivamente constituye una ventaja ese mover primero. Cuando no hay ventaja del mover primero, en el periodo 1, las empresas van a seleccionar la capacidad y la producción. La capacidad deja de ser una ventaja estratégica y la única solución admisible aquí es una solución de tipo Cournot, que ya vimos clases o videoclases previas. Y entonces, digamos, la solución supone no solamente cantidades iguales, sino también a su vez un stock de capital, un tamaño de planta similar, eh, donde los costos de instalarlo, de alcanzarlo, suponen, digamos, el C0 más el costo de operación, de manera que tienes costos por haber construido esa capacidad y costos, digamos, de funcionamiento, de generación de la producción en el periodo corriente. Y tenemos una demanda lineal típica eh, eh, convencional, digamos, como la que presentamos ahí. De modo que eh, el ejercicio de maximización ocurre para, para ambas empresas bajo el subíndice I, como este ejercicio donde multiplicamos entonces Q por P que representa los ingresos totales, y también este Q por los costos unitarios, de manera que me genera, digamos, esa posible brecha entre ingreso total y costo total para, digamos, todo valor de I, o para toda firma de IJ que comprende, digamos, este universo duopólico, siendo que I representa una firma distinta a la firma JS. Y la función de reacción que podemos escribir a partir de esta estructura de costos tiene una forma pues muy similar, con contenidos, digamos, de componentes de demanda, con contenidos de costo, que sería efectivamente la expresión final esta que estamos mostrando. Y que es equivalente a la al equilibrio Cournot, solo que escalado por el hecho de que al C le sumamos lo que cuesta construir ese K sub 1, K sub 2. Entonces, no solamente tiene el costo de producir el Q, sino también el costo de producir el delta K. Eh, entonces, simplemente tenemos una solución Cournot-Nash, una solución Cournot-Nash todavía desde el punto de vista local más subóptimo, si cabe esa sintaxis, porque está ocurriendo con la misma solución, pero a un mayor esfuerzo de costos de producción. Alternativamente, tenemos la posibilidad de que efectivamente ese mover primero sí se represente ventajas, eh, y en este caso, digamos, el tiempo y el momentum de la decisión importa, y decimos que la empresa 1 mueve. Con la empresa 1 moviendo en el periodo 0 para el periodo siguiente, existen, digamos, dos posibilidades. De nuevo, que el Q sub 1 esté por debajo del techo de producción, de manera que, digamos, la empresa tiene capacidad instalada para asumir su compromiso de producción. De manera que dicha empresa tiene unos costos en el periodo T igual a 1, que son solamente los costos corrientes de generar esa cantidad, porque ya en el pasado abordó el sacrificio de instalar la capacidad. Alternativamente, podría ser que el óptimo, la cantidad óptima a generar, exceda la capacidad instalada, y por tanto tiene que construir una capacidad superior, lo cual también, pues a su vez, le representará unos costos de producción en el periodo de igual a 1 mayores. La otra empresa, por turnos, debe escoger cantidad de producción y cantidad de capital, de modo tal que efectivamente
ese Q2 sea factible, o sea, equivalente, digamos, a K2, y también pues va a tener que meter la mano en la chequera o firmar el cheque del C sub 0 que supone el esfuerzo de construir el K2. Y la función de reacción de la empresa, pues, de la empresa número 2 sería muy similar a la que vimos previamente, solo que de nuevo agregamos esos esfuerzos de construcción de esa capacidad. La empresa 1 entonces puede enfrentar dos funciones de reacción. Cuando es suficiente la capacidad instalada, tiene simplemente en el numerador el C. Cuando no lo es, tenemos en el numerador el C sub 0 más C. Eh, de manera que en este caso, donde sí hay ventajas de mover primero, cualquiera que sea la respuesta de E2, tienes una cantidad óptima para la empresa 1, el Q asterisco sub 1, y esa cantidad óptima será tanto mayor en la medida en que sean menores los costos asociados. Es decir, que sea, digamos, en el periodo corriente de la empresa 1 esté bastante por debajo del C sub 0 de instalar la capacidad de la empresa 2 más el costo unitario corriente. Eh, eh, de manera que tendrías una solución que se alejaría de la Kurznow-Nash para tener una solución, digamos, efectivamente Stackelberg o del líder seguidor, pero eso en este caso es posible solo si no es, digamos, se alcanza solo si es imposible ajustar la cantidad de capital, que hará que efectivamente no pueda alcanzarse una solución Kurznow-Nash, y eso va a representar, digamos, la mejor opción, el mundo ideal para la empresa 1, porque no solamente obtiene más beneficios de los que obtendría la solución Kurznow-Nash, sino que es más rentable y supera los beneficios que obtendría la solución E2. Desde el punto de vista del funcionamiento del modelo y de la estructura de la correspondencia gráfica, esto es lo que va a ocurrir. Estamos construyendo un setting gráfico, otra vez con funciones de reacción en términos de Q, pero en este caso, y en el caso además de que efectivamente Stackelberg se esté validando, la empresa 1 mueve primero y lo mueve de manera tal que instala una capacidad que al menos en el periodo siguiente la empresa 2 no puede obtener. De modo que lo que hace es forzar a instalar una capacidad que está acomodada y que supone efectivamente seleccionar aquel K sub 1 que represente llevar la función de ISO-beneficios de la empresa 1, de la empresa que mueve primero, de la empresa que al final del día va a terminar resultando u obteniendo el liderazgo, lleva o alcanza la función de ISO-beneficio con una participación o con una cantidad óptima K sub 1, 1, K asterisco Q asterisco 1 y una K asterisco 1, que le permite llevar su ISO-beneficios al máximo nivel posible, lo cual digamos, gráficamente ocurre, donde hace tangencia la isobeneficio sobre la función de reacción de la empresa 2 y se acerca lo más que puede a la solución, digamos, de monopolio. No es alcanzable esa solución o ese punto B, que sería un punto donde solamente se produce Q sub 1 y 0 Q sub 2, porque existe y no puedes expulsar, no tienes la capacidad para expulsar, para quedarte solo en ese mercado, porque no tienes una ventaja más allá de costos hundidos generados en el periodo previo que ya no tienes que sufragar actualmente y que obligas, digamos, a la otra empresa que no puede, tiene dificultades para reproducir el movimiento estratégico que ha efectuado la empresa 2 y que la llevaría sobre su función de reacción. Lo que no puedes originar en un juego o en una interrelación que no es cooperativa, lo que no puedes abordar es
lo que no puedes obtener como líder es que se salga, que el volumen de producción decidido por la empresa 2 esté fuera de su función de reacción, no sin acuerdo, no sin negociación, no sin cooperación. Entonces, en un juego no cooperativo como este, la empresa 1 fuerza a la empresa 2 a renunciar a lo que sería su cantidad Q asterisco 2 para terminar generando Q sub 0 sub 2 o Q sub 2 sobre sub 0, que es efectivamente lo mejor que puede hacer, dado que está segura que la empresa 1 va a jugar y puede jugar, porque tiene la capacidad para hacerlo, a producir un volumen Q asterisco 1. Entonces, si la capacidad instalada de la empresa 2 fuera Q, como máximo Q asterisco 2, ella no, y es muy costoso, no puede rápidamente replicar el movimiento también de ampliación de la capacidad, pues simplemente tiene que ajustarse, acoplarse, incluso a producir con subutilización de su capacidad instalada Q sub 0,2, que es lo que mejor puede hacer, dado que la decisión de producir Q asterisco 1 es irrevocable y es entendida, creída en cuanto a su anuncio por parte de la empresa 2. En ese sentido, entonces, el share de mercado pasa a descompensarse, pasa a tener una participación de mercado mayor, la empresa 2, y alcanza una solución, déjenme mostrárselo, una solución que sería, desde el punto de vista de ISO-beneficio, superior a aquella que la solución Cournot-Nash estaría produciendo, que sería el lugar donde se intersectaría para una participación de share equivalente o igualitaria en el punto, digamos, de funciones de intercepción o de intersecto entre la función de reacción 1 y la función de reacción 2. En este caso, entonces, tiene montaje model primero, tenemos una solución que es una solución de Stackelberg, es una solución donde la empresa 2 se ve, al menos en el periodo del juego, obligada, digamos, en el futuro seguramente se flexibilizan esas condiciones para reproducir esa capacidad y por tanto el movimiento pasa de ese a algún Cournot-Nash, pero para este periodo o para este juego, digamos, secuencial de dos periodos, ese movimiento en el primer periodo de la empresa 1 va a hacer que obligues a la empresa 2 a ajustarse, digamos, a conformarse con el rol de seguidora, a tener una participación de mercado inferior a la que tiene la empresa 1 y simplemente sigues o dejas, llenas el espacio que te deja la empresa 1.